Bien, estamos, antes déjame, vamos a presentar, estamos con nuestro compañero Ricardo Robledo. Acá está, acá lo tenemos. Y Jorge García, ferroviario también. Bueno, proyección del documental Aquellos pueblos ferroviarios, muestra de trenes en miniatura. Esto va a ser el 1 de septiembre a las 10:30 horas en el Tingladito del barrio ferroviario, Danilo 671. Esto está organizado con el apoyo de Marcos Paz Film TV. Bueno, va a estar Ricardo Robledo, quien es que llevó adelante este documental, Hernán Greco, que es el ferromodelista, ahí está. Bueno, aquellos pueblos ferroviarios. Sí. Es un documental que comencé a hacer, tiene sus años, ¿no? Allá por el 2003 sí. Comenzó a germinar la idea. Lo que quería era mostrar un poco, había leído una nota muy interesante sobre los pueblos sí. que estaban en vía de extinción después del levantamiento de los ferrocarriles, sí. Que eso ocurrió después de la década del 90 con el gobierno de Menem. Ramal que para, ramal que cierra. Correcto, exacto. Y me llamó la atención que había una cantidad muy, muy grande de pueblos que estaban en ese tipo de estado, digamos, y bueno, fue así como en ese momento tenía un proyecto muy ambicioso porque escribí, me acuerdo, 12 sinopsis de 12 documentales tratando de hacer algo federal sí. Y abarcar de Jujuy, Santa Fe a lo grande y ahí buscando me di cuenta de que cerca de mi casa estaba pasando lo mismo. Uno a veces Villars, por ejemplo, esa mirada, mira lo más lejos y lo tenés ahí a mano. Y Villars, como bien decís vos, Charlie, es un claro ejemplo. Villars sobre todo porque era una estación muy importante, con varias vías, con galpón, con taller, con la... ¿cómo se llama? Para dar vuelta la mesa máquina. Giratoria. Era una estación a mi modo de ver más importante que inclusive que la de General Las Heras, que es otro ramal, ¿no? Sí. Bueno, así fue como empecé a investigar en la zona y después de bastante tiempo, seleccioné la gente que iba a hablar y abarqué no solamente Villars, sino que ahí en Villars se divide la trocha en dos. Una parte va para, o un ramal va para Plomer y el otro va para Lozano, que sigue hasta 9 de julio, y el de Plomer va hasta, creo que es para el lado de Rosario. Entonces tomé Villars, Plomer y Lozano. El documental empieza a contar la llegada del ferrocarril a estos lugares, cómo fue cada pueblo, su momento de apogeo, los golpes que fue recibiendo el ferrocarril, porque en realidad lo que pasó con el menemismo y con Cavallo fue por ahí, no sé si la terminación, porque ahora quieren seguir, parece, con esto de ir achicando el sistema ferroviario, pero es algo que había empezado con el plan Larkin en los 60, a golpear el sistema ferroviario y termina, con los entrevistados que quedaron en esos lugares, muchos de ellos ferroviarios, como el caso de Monsalvo ahí en Plomer, que era ferroviario y vive a una cuadra de la estación. El caso de Posetti en Lozano, que vive inclusive en un edificio que es de la estación, y en Villars es donde había más trabajadores ya jubilados o que habían quedado fuera o habían tenido el retiro voluntario o sí. los habían jubilado. Pero bueno, termina hablando de la década del 90 y mostrando un poco cómo la batalla de la ruta, del automóvil, del caucho, le ganó al ferrocarril, ¿no? Una pulseada. Sí. Es un mediometraje, porque lo había hecho con un formato más televisivo, dura 50 y algo de minutos. Lo terminé de hacer en el 2007, me llevó mucho tiempo, fue el primero que hice. Me acompañó Martín Serra, un documentalista que, él hizo cámara, edición, entre los dos lo hicimos y es un documental que a mí me da muchas satisfacciones y alegría. La gente cuando lo ve los emociona y eso es muy lindo
ver lo que despiertan la gente, ¿no? Los pueblos y el sistema ferroviario, como algo que está muy arraigado en el ciudadano argentino, me parece. Sí, eso le quería preguntar a Jorge, que es ferroviario, porque lo que yo noto cada vez que me toca charlar con algún ferroviario, y lo veía, y siempre lo destacamos, cada vez que hablamos de los buenos sindicalistas, recordamos a Ricardo Cal. Los ferroviarios tienen un orgullo, ¿no? Por su profesión, por su actividad, que es envidiable, y es muy distinto al orgullo que sienten otros obreros, a lo mejor de otros gremios. ¿A qué se debe eso, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, bien lo dijiste vos, es algo que se lleva en la sangre, como decimos nosotros. El riel se lleva en la sangre. Así es como es la carrera del ferroviario. Es algo que viene ya, yo por ejemplo soy tercera generación. Sí. Mi hijo, que actualmente es motorman, igual que yo, es cuarta generación. O sea, mi abuelo era de los coches comedor del año del ñaupa, como se acostumbra decir, año 1912, sí. De los coches de madera, andaban con los delantales blancos hasta el piso. Sí. Y es algo que te va despertando una ansiedad de querer ser ferroviario. Porque ya se lleva en la sangre, como te dije recién. Sí. Y eso parece que no, pero es algo que se va mutando en las generaciones y es algo que creo que en otros trabajos no se ve, por lo general. Entonces lo asumimos como carne propia, entonces aprendes a amar al ferrocarril. Sí. Y eso es lo que tratás de inculcar después en las generaciones futuras. ¿Qué es el hecho de ir pueblo por pueblo, viendo distintos paisajes, distintas realidades, pueblos donde nosotros pues estamos muy acostumbrados acá que nos tomamos el trencito o el eléctrico y cada 2 minutos tenemos una estación distinta con una geografía muy muy similar en todos lados, pero no sé, me imagino pueblos como Villars, Plomers u otros en otros sitios del país, donde la llegada del ferrocarril o del tren era todo un acontecimiento, porque ahí venía, ¿no? O se iba gran parte de la economía del pueblo, lo que la gente estaba esperando, lo que había pedido, o lo que producía y tenía que trasladarlo. ¿Es eso lo que le genera tanta pasión? Y mira, yo te cuento una de las vivencias que acabo de tener hace menos de una semana, haber estado de nuevo en Sierra de la Ventana, que es uno de los pueblos que tiene mucho auge eso del pueblo, y hablamos del pueblo, sí. No de los gobernantes. No, el pueblo. El pueblo hace el abrazo a lo que es la estación, sí. Que está cuidada por el último jefe de estación, que puso un museo dentro de la estación y que está, si vos la mirás, una belleza, que sigue pasando el tren de carga, sí. Porque pasa 2 veces al día, y si vos decís, pasa un tren de carga, con lo que pesa un tren de carga, ¿por qué no puede pasar un tren de pasajeros? Obvio. Pero entonces, bueno, ahí está el famoso, uno le dice el quid de la cuestión, nosotros le decimos la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque se tocan muchos intereses con el tema de el transporte ferroviario. Sinteticémosla. Un tren de carga que pasa por Sierra La Ventana con 30 vagones son prácticamente 30 camiones. Sí. Son 30 personas que tienen que manejar un camión, con lo que eso significa, sí. Con el desgaste de las rutas, con el desgaste de material, con eso nocivo que tiene de envenenar el ambiente, sí. Cosa que el ferrocarril no lo tiene, que vos llevas un maquinista, un acompañante y en el mejor de los casos, no en el peor de los casos, un guarda. Sí. Son 3 personas solas y lo estás arrastrando por una vía en la que no rompes rutas, no entorpeces el tráfico, como todos vemos en la ruta con el paso de los camiones, sí. Pero todo esto trae los intereses económicos y sindicales, Claro. Quiero que se entienda bien para que no se malentienda lo que estoy diciendo. No, pero está muy claro. Uno entiende el porqué de tanto poder de Hugo Moyano, ¿no? Exactamente. Digo, con todo el respeto eso, que me merece, sí, es lo que te iba a decir, sí. Y con mi mayor también de los respeto, porque yo fui por 2 mandatos consecutivos, comisión ejecutiva de la Fraternidad
en Castelar de los Motorman, Sí. y yo fui echado siendo comisión ejecutiva de la fraternidad. En el gran paro, no el del 91 de los 45 días, sino en el año siguiente, en el 92, en el de los 29 días, en el que Menem, bien lo dijiste, ramal que para, ramal que cierra, se empezaron a aislar muchos pueblos, ahí empezamos a tener que toda la gente se venía a la provincia de Buenos Aires y a la capital, fue, volvemos a decir lo mismo, sin discriminar a nadie, se fueron creando más villas, porque la gente venía del interior y del norte porque se quedaba sin trabajo, porque los pueblos se morían. Hoy hay pueblos muertos todavía, Digo, se esto siguen es un muriendo. modelo perverso, porque sumarle a lo que ustedes plantean el tema del modelo de azócar, Exactamente. que ¿sí? expulsa a la gente del campo. Sí, totalmente. Y vos te das cuenta, las estaciones muertas, yo hace poquito, porque me gusta viajar mucho, aprovechar ahora que incluso ya me estoy casi prácticamente jubilado, aprovechar con la familia a pasear. Estuvimos en Carmen de Areco, estuvimos en Alsina y en Carmen de Areco. Y en Carmen de Areco la estación es una parada de ómnibus. La estación del ferrocarril, una parada de ómnibus. Está alambrada la vía, en el medio de los dos rieles está alambrada la vía en Carmen de Areco. Hay un camión con acoplado estacionado en el medio de la vía y dice el cartel, es parada de ómnibus, no es más estación. Y la vía está levantada desde Carmen de Areco en adelante, ya levantaron casi 300 metros de vía, no existe más. O sea que la intención no es volver a tener el ferrocarril y la economía que eso significa, y economía no solamente en pesos, sino en el transporte de la gente que se quiere comunicar. Claro. Que hoy en día no es lo mismo un pasaje de micro que un pasaje de tren. Y en su época, cuando este señor Carlos Saúl Menem agarró y empezó a cerrar los ferrocarriles, dijo bien clarito, que lo había dicho, no me acuerdo qué ministro de Economía era el que tenía, no me viene a la cabeza ahora, cuando dijo, bueno, la gente de los pueblos se va a comunicar porque todos tienen 4x4. Entonces decíamos, ¿en qué país viven? Y hoy en día, y sin política de por medio, este gobierno es uno más de los anteriores que vienen destruyendo los ferrocarriles, porque no hay intenciones de reabrirlo. Y te cuento solamente dos historias. Yo tenía 12 años cuando me tomaba el tren en Aedo, iba a la casa de mis tíos en Mendoza, haciendo transbordo. Lo tomaba en Aedo y hacíamos transbordo con la máquina, hacíamos transbordo de ferrocarril, me bajaba en Mendoza. Y la otra es, estando ya casado con mi hijo chico, el que hoy es Motorman, tomábamos el tren en Constitución y nos íbamos hasta Bariloche. Desde acá a Bariloche. Un viaje que el rápido era de 34 horas y el normal era de 36 horas. Pero era un viaje en el que tenías no solamente coches comedores, sino que también tenías, aparte del pullman, el coche cine. Que en el coche cine te venía incluido con el pasaje que vos tenías la entrada. Sí. Ibas a despejarte, ibas por el coche comedor. Sí. Llegaba un momento cuando entrabas a Bariloche, la escarcha, el hielo de los caños, es lo que hacía que no saliera agua de las cañerías. Y entonces nos alcanzaban las famosas botecitas de agua mineral, Sí. y con eso hasta incluso nos lavábamos las manos porque las cañerías quedaban congeladas y vos veías ese paisaje hermoso en el que las piedritas iban caminando por abajo de la montaña que se iban cayendo, y era el famoso tramol que se tardaba tanto tiempo porque iba a 12, 15 kilómetros por hora, pero nos comunicábamos con Bariloche. Hoy en día ya no existe más eso. O sea, son dos de las parte de las historias que te puedo contar. Sí. Es duro. Es la realidad. Bueno, y todo eso está reflejado en el documental, Ricky. Sí, exacto. Está reflejado fundamentalmente con lo que pasó ya te digo, en pueblos como Sí, Lozano, no es diferente a lo que pasó en todo el resto lados del país. Sí. Y es más, yo creo que el ferrocarril desde su nacionalización hasta la fecha, si uno quiere ver reflejado lo que pasó con el país, lo puede ver reflejado en el sistema ferroviario. Exactamente. Es una radiografía de lo que pasó en el país, de cómo lo fueron desarticulando, desmembrando y dejando nada. En los 90, cuando en Villars dejó de pasar el tren,
iban y levantaban, lo que decía recién el compañero, iban y levantaban las vías, o sea, esa era la finalidad que tenían, ir y desarmar todo, sacar todo lo que estaba ahí. Con respecto a lo que decías vos, o lo que preguntabas del cariño, que yo digo que es contagioso, porque yo lo he vivido, ¿no? El cariño que le tiene el ferroviario a su trabajo. En Villars, el último que quedó ahí, como él dice en el documental, yo fui el que apagué la luz, el último en apagar la luz de la estación. Ya no circulaba el tren, ya estaba, la estación era una parada de colectivo, pero como él vivía al lado de la estación, estuvo durante 5 años barriendo y limpiando la estación como lo hacía todos los días, sin ganar nada, no le pagaban para hacer eso. Lo hacía porque no podía ver su estación en un estado de abandono. Exacto. Los consulto, siempre se habló de la vuelta del Belgrano, ¿no? Justamente lo que pasa por donde están casi ustedes, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué hay de cierto eso? ¿Hay posibilidades? Mira, en su momento, hace un par de años atrás, se había comentado que incluso era, vamos a llamarlo groseramente, un vuelto, reabrir el ferrocarril hasta la estación Marcos Paz, pero después quedó trunco. Se fue el gobierno anterior, entró este, y que nosotros sepamos, nunca se escuchó hablar de ese proyecto que se había escuchado, por ejemplo, en el gobierno anterior. Entonces vos decís, ¿qué intenciones hay? No, al contrario. Siempre escuchamos las famosas promesas de campaña, cada vez que hay una época electoral, que se va a reabrir tal ferrocarril. Y pasó en los gobiernos anteriores, en el anterior y en este, bueno, en este todavía no lo vimos, pero en los anteriores y en el anterior también, los famosos viajes de prueba que se hacían en las campañas electorales se inauguraba y algunos estaban un tiempo y otros después de la campaña se caían y dejaban de circular. Si bien hoy, gracias a Dios, hay un par de ferrocarriles cortitos, Honda hace fecha, incluso el de Salta y demás, tramos cortitos que a lo mejor hay vagones que se quieren volver a poner. Tenemos el tren de Viedma en adelante, que es un tren que eran formaciones de 2 coches que se ponían en funcionamiento y eran 4 coches, o sea, 4 formaciones, perdón. Sí. De las 4 formaciones, hoy en día hay una sola. ¿Por qué? Porque la famosa máquina, como se le dice, se rompen. ¿Qué es lo que hacen? Se trasladan por micros. Y como hay un interés, volvemos a lo mismo, tan grande, que la idea es que de esas 4 formaciones que quedó una sola que semana por medio se rompe y no hay cómo trasladar a la gente, la idea es terminar de cerrarlo definitivamente para que otra vez pase el tren. Y como tocaron el tema del Belgrano, desde el año 1993 que se cerró y que, bien lo podés decir, Ricardo, el tema del tramo que falta hasta 20 de junio, ese famoso tramo de vías que se robaron y nunca más apareció. Eso es un vuelto, sinceramente, si se lo quisiera reabrir. Ahora, faltan intenciones. ¿Quiénes son los que cortan esas intenciones? Eso es lo que nosotros nunca vamos a saber, porque está el famoso entripadas arriba. Llamémosle y me hago cargo. Sindicalismo, gobierno de turno, empresas de las industrias, tanto de autopartes como de caucho. Entonces decimos, esa gente se queda sin trabajar, pero hacemos que el resto de la gente no pueda viajar. Bien, entonces, 1 de septiembre, 10:30 horas en el tingladito del barrio ferroviario Danilo 671, se va a proyectar el documental Aquellos Pueblos Ferroviarios, y además vas a tener esta muestra de trenes en miniatura a cargo de Hernán Greco, que es el ferromodelista que va a estar visitando nuestro pueblo. Quería agregar, si puedo, que si me permite, señor conductor, que Ricardo Cales es parte fundamental del documental. El documental era uno y cuando lo conocí a Ricardo fue otro. Ricardo era un tipo único. Y sí, yo te quiero agradecer más que nada a Ricardo, que tuvo la deferencia de acordarse del barrio ferroviario y que esto se haga en el barrio ferroviario. Así que sinceramente agradecerle a Ricardo que se haya acordado de nosotros para poder hacer este evento dentro del barrio ferroviario. Bien.
Y a la hora de agradecer, por supuesto, al anfitrión que nos da lugar, a Marco Puffin TV, a Moira, que es fundamental para realizar esto, ¿no? Para poder llevar y proyectar el documental en el lugar. Me alegro. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. A vos, a este, ¿qué le voy a decir?